Continuamos con más información a las 6 de la mañana, 25 minutos. Saludamos a nuestro compañero Miguel Porras, que nos va a ayudar a entender un poco qué pasa por la cabeza de una persona que es capaz de asesinar a su propio hijo. Tiene un invitado. ¿Con quién vamos a hablar, Miguel? Buen día. Así es, Aníbal, nuevamente un saludo cordial para usted y todos los televidentes. Vamos a hablar con un psicólogo forense, él es Belisario Balbuena, porque recordemos que quedó registrado en nuestros anteriores informes la posición de la policía, también de las otras entidades distritales, pero ¿qué pasa por la cabeza de este personaje? ¿Hasta dónde lleva a cometer este tipo de hechos? Esto se trata de un filicidio normal. Pues a esta hora de la mañana nos acompaña precisamente el psicólogo forense Belisario Balbuena. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Hola Miguel y televidentes de Arriba Bogotá, muy buenos días. Doctor, muy buenos días para usted nuevamente. Esto se trata, analicemos esta conducta, es un filicidio normal. ¿Qué pasa por la cabeza de esta persona al cometer este hecho? ¿Qué pasaba? Miguel, sin lugar a dudas es un caso más de filicidio. En la cabeza del agresor solamente hay perversidad. Yo quiero que se entienda que aquí esto no es producto de una enfermedad mental. Esto es producto de un rasgo perverso del ser humano, de un hombre que no se vincula con su hijo a través del amor, sino que por el contrario lo instrumentaliza para vengarse de su expareja. Es lo que la ciencia y la experiencia nos está diciendo con preocupación, que se convierte en este tipo de violencia vicaria sobre la cual precisamente estamos luchando para evitar que se utilicen a los niños, niñas y adolescentes como instrumentos de venganza contra el progenitor contrario. Doctor, esa violencia vicaria que usted mencionó es una consecuencia de los celos. Recordemos que pues todo ese modus operandi de esta persona fue para hacerle daño a la mamá. Miguel, no es solamente de los celos. Si eso fuera así, pues imagínese la cantidad de criminalidad que habría. Evidentemente los celos patológicos o la celotipia es un indicador de riesgo de violencia, pero hay otras situaciones. Fíjese cómo aquí hay antecedentes de violencia intrafamiliar sistemática. Precisamente la señora Consuelo, la madre de el niño, denunció estas situaciones, consigue una medida de protección para ella. Ella lamentablemente no dimensionó que su hijo también podía ser objeto de una medida de protección y podía también estar en riesgo de violencia, por eso no la solicita, pero ya venían esos antecedentes. Este hombre seguramente tenía inconvenientes con el manejo de la ira, por eso es que la Comisaría de Familia sugiere que tome unas terapias de tipo psicológico, que es muy normal, pero no dimensionaron lo que podía hacer de manera perversa con su propio hijo. Doctor Belisario, buenos días. Los saludo Aníbal Alvarado desde el estudio y nos surge una pregunta. Es que una persona de estas, con el perfil psicológico que usted nos está contando, ¿puede sentir culpa o para ellos es algo que ellos ni siquiera sienten culpa? Y además se conoce que cuando fue capturado trató de sobornar a los policías para que lo dejaran ir. No, Aníbal, fíjese lo perverso precisamente en lo que usted detalla. No es solamente ese delito de cohecho en el que incurre, que es un delito menor en realidad, sí, sino que adicionalmente él persiste en que su expareja se entere, primero, que ha sido capturado, segundo, de manera sádica, con dolo, con intención, con perversidad, sube videos del niño, del historial del niño, lo planea de esta manera macabra. Entonces, pues aquí sin lugar a dudas estamos hablando de una mente psicopática que no tiene asombro de arrepentimiento, que no siente dolor ni conmiseración por lo que ha hecho con su propio hijo. Doctor, buenos días. Los saluda Sandra Vélez desde el set de Arriba, Bogotá. Muchas personas se preguntan si este cuadro psicológico, psiquiátrico de este hombre puede hacer que no vaya a prisión. No, Sandra, y en eso quiero insistir. Por favor, este no es un sujeto inimputable. Es decir,
Él no es un enfermo mental, es un individuo perverso, malo, que no tiene ninguna situación que corresponda a una vinculación que comúnmente tiene a través del amor, del afecto y del cuidado un padre con su hijo. Este es un individuo que con intención instrumentalizó a su hijo, lo utilizó como un objeto de venganza en contra de su expareja, porque ella lo abandonó, porque ella se cansó de los maltratos, porque ella decidió rehacer su vida con otra persona. Él no concibe eso en su ego narcisista y por eso mismo utiliza a su hijo para causarle un dolor perpetuo a su expareja. Es básicamente eso. Doctor, nuevamente con Miguel Porras, con lo que usted dijo anteriormente, ¿se debe cambiar las rutas para denunciar la violencia intrafamiliar, no solo en la ciudad, sino en el país? No, Miguel, yo creo que las rutas son adecuadas. Lo que ocurre es que se debe colocar algunos elementos de alerta. Me explico. En las rutas solamente se toma la denuncia de la víctima o de las víctimas, porque como ya nos damos cuenta, no es suficiente con pedir una medida de protección a la mujer o la mamá que está siendo agredida, sino también a sus hijos, que se tomen también en cuenta, que las mamás tengan en cuenta esta situación y también le soliciten a la autoridad competente, en este caso comisario, comisaria de familia, que esa medida de protección se extienda también a los menores. Ahora, quienes trabajan en las valoraciones psicológicas o en las valoraciones psicosociales deben también tomar en cuenta una valoración directa del presunto agresor. No solamente invitarlo a que tome unas terapias psicológicas para el manejo de su ira, sino adicionalmente hacer un trabajo de valoración que permita tener una evaluación de riesgo y sobre todo de riesgo mortal, que es precisamente lo que en este caso particular no se toma en cuenta. Doctor Balbuena, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá. A ustedes mil gracias, buen día. Importante análisis, de nuevo muchas gracias al doctor por acompañarnos, analizamos la conducta y también las posibles consecuencias y también esas rutas de atención que no deben cambiar porque según el especialista son las adecuadas. Por el momento esta es la información que tenemos desde la localidad de Los Mártires. Miguel Porras para Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.